Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Bueno, sí, sí, pues allá en Puerto Wilches pues quieren empezar a hacer, pues ya empezaron con la etapa pues, preliminar de los proyectos piloto y Sí, lo más probable pues es que empiezan a perforar dentro de los pilotos en Puerto Wilches, que es una situación pues que Agua WIR y la Alianza Colombia Libre de Fracking han tratado de frenar, pero pues que en este momento ya se está volviendo mucho más difícil hacerlo. Entonces sí, es una muy probable que ocurra. mm, Empiezan a perforar pronto el territorio. Y como tú decías, pues es un procedimiento donde esa cajita, ¿cómo es que dijiste tú? Una pecera. sí, Eso una es pecera. bastante cuestionable porque eh, como están diseñados los pilotos, el Ministerio de Minas hace prácticamente todo. Entonces, ellos son los que dirigen el centro de transparencia. Ellos son Sí, los que recaban información, ellos son los que evalúan la información, entonces ellos son jueces, ellos hacen parte de la línea base social, entonces realmente, pues solamente de leer como ese decreto que crean los pilotos, ya a uno le surgen muchas dudas sobre esa presunta transparencia de la que hablan, principalmente por sí. la razón que te acabo de decir y por la ausencia de veedores externos. Ese es un proceso que se adelanta principalmente desde el gobierno. Tiene una persona asociada como a la academia, pero no es una universidad, no es un centro de investigación, es una persona, que puede ser Ya. cualquiera que sea profesor de cátedra o lo que sea. Entonces, no es como, sí, listo, vamos a invitar a el centro de investigaciones, no sé, geológicas y sociales de tal universidad, o la Universidad Nacional o Mm, una universidad extranjera. Eso no está presente en los pilotos y eso es preocupante porque no sabemos cuál es la información que se va a entregar, ni con qué criterios, ni cómo se va a evaluar. Eso no se está haciendo público, será público. Pues tengo algunas preguntas, no sé si te las puedo hacer. Sí, claro, dime. Entonces, pues yo ya llevo, voy a cumplir como unos 15 días acá en Barranca Bermeja y pues en estos días pues me he podido reunir con varios líderes sociales y varias personas de la comunidad y ellos lo que nos mencionan es que la participación que hace Ecopetrol, por ejemplo, acá en el centro, para comunicar lo que va a ser por ejemplo, lo de los pozos, bueno, todo eso, lo hacen de una manera muy vertical, entonces ellos solamente van es como a negociar que les van a dar empleos, que les van a dar empleos, que les van a dar como cierta cantidad de dinero, que eso va a ayudar a dinamizar la economía y el desarrollo de la región. Y en últimas, esa participación y ese diálogo que se debería dar entre comunidad y empresa no se hace. Entonces, lo que nos decía Coahuila es que tenían miedo de que pase eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo evitar que las empresas, bueno, esa es otra cosa, perdóname, que las empresas se aprovechaban de que ellos, o sea, que la comunidad no entiende de la norma, de la jurisprudencia, ni de ni de las cosas técnicas, para decir las cosas de una manera súper enredada y embolatar a la comunidad. Entonces la pregunta ahora sí es, ¿cómo evitar que las empresas aprovechen del desconocimiento judicial y técnico de las comunidades para apropiarse de sus territorios? Bueno, pues ahí es muy importante tener en cuenta que el garante de los derechos de las comunidades no es la empresa, sino es el Estado.
Entonces, Sí, aquí lo que pasa muchas veces en territorios pues como el Magdalena Medio es que el Estado siempre está muy ausente. Entonces llega la empresa y la gente empieza a creer que la empresa es la que va a resolverles pues los problemas, cualquier problema, hasta la educación, hasta la salud, la infraestructura. Entonces las empresas llegan prometiendo cosas que no les corresponden a ellas y que se sí, vuelven de alguna manera como en una, sí, un intercambio pues como de favores casi, como yo te doy la cancha de fútbol y tú me das, tú firmas la lista para que podamos seguir adelante con el proyecto. Entonces, pues ese punto de partida pues realmente es nefasto, ¿no? Porque como tú decías, claramente hay unas asimetrías muy grandes entre la empresa y la comunidad y eso genera un desequilibrio profundo y en realidad una grandísima injusticia. Que llega una empresa que tiene abogados, que tiene técnicos, que tiene plata, y una comunidad pues que tiene muchas necesidades, pues como tú muy bien decías, pues la empresa se aprovecha de esas necesidades. Entonces realmente no le corresponde pues ni a la empresa ni a la comunidad equilibrar eso, sino al Estado, en teoría, ¿no? En teoría es sí, el Estado el que debería pues generar unas condiciones como las mejores posibles pues para que la participación ocurra en las mejores condiciones, dadas las circunstancias que aquí son realmente muy malas, pero seguro los de Aguabuy te contaron pues que a ellos muchas veces les da miedo también, que los amenazan, a varios que han amenazado directamente. ¿Cómo participas tú libremente si te amenazan por alguna cosa que tú digas? ¿No? sí. O cómo participas tú libremente si en tu casa te están diciendo, no, mi hijita, pero diga que sí, porque eso por lo menos nos va a traer empleo, y no vamos a seguir aquí jodidos de hambre. Entonces tienes esa presión también de tu familia, o no, mi hija, no haga eso, porque usted se va a quedar sin futuro. Entonces realmente todo eso desestimula la participación y eso no debería pasar en un Estado democrático como este. Entonces realmente pues ahí lo que, pues, en realidad lo que pasa es que no se está cumpliendo el derecho a la participación y muchos otros derechos, ¿no? Ni a la salud, ni a la educación, y un montón de cosas. Pero eso en teoría le corresponde al Estado y no a las empresas. Ahora, las empresas sí tienen responsabilidades, por supuesto, o sea, las empresas tienen que hacer las cosas bien, pero no hay que olvidar que las empresas pues, no son elegidas con nuestros votos, no tienen, ¿no? Y no tienen como una obligación real de garantizar todos los derechos, en cambio el Estado Ya. sí tiene obligación. ¿Cómo generar pedagogía a las comunidades sobre las consecuencias del fracking? Y sí, básicamente pedagogía, principalmente en Puerto Vilches, por ejemplo. Bueno, sí, pues ahí hay que buscar una forma de hacer pedagogía de una manera que la gente pues pues, le pueda interesar en primer lugar, lo pueda comprender. Eh, entonces hay que buscar, espera un segundo, voy a cerrar aquí una cosita que me sonó. Ah, ya, es que me estaban aquí escribiendo el festival, después de allá de Barranca. Eh, bueno, sí, hay que, porque, vamos, una cosa importante que yo he observado mucho como en el debate de fracking es que las empresas y el gobierno tratan de limitar el debate a unas muy poquitas variables. Entonces tratan de decir, esto solamente es un variable económico y técnico, nada más. Entonces aquí solo pueden opinar los economistas, los geólogos y los ingenieros, ¿no? Sí, Y eso en realidad pues termina siendo muy excluyente de mucha gente, ¿cierto? Porque pues mucha gente en Puerto Wilches ni estudió ingeniería, ni es geóloga, ni es economista, pero su territorio está siendo afectado. Entonces hay que ampliar el debate a que no solamente se circunscriba a esas disciplinas, sino que tampoco se circunscriba solamente a unos códigos y unos lenguajes, sino que sean en nuestro propio lenguaje, ¿no? En lo que a nosotros como seres humanos y como ciudadanos y como personas de Puerto Wilches realmente nos preocupa. Entonces hay que hablar a la gente pues de lo que la gente, hay que escucharla. ¿Qué es lo que le preocupa realmente? Le preocupa sus ríos, su ciénaga, el agua, la pesca, el futuro de sus hijos, que con
el petróleo pues lleguen poblaciones flotantes pues de petroleros, entonces que empieza a cambiar pues la cultura, la prostitución, muchas cosas le preocupan a la gente y hay que hablarle en esos lenguajes. Y no hay que excluir a la gente por no hablar en términos de macroeconomía o por no entender de ingeniería de petróleos. Entonces, pues lo que nosotros hemos tratado de hacer pues, desde la fundación en la que yo trabajo, que es una fundación cercana al Partido Verde Alemán, es contribuir con algunos materiales. Entonces, pues ahí hemos sacado un par de libritos, ¿no? Que hemos tratado de que sean muy rigurosos, pero sean fáciles de leer. Este se llama La prohibición del fracking en Colombia como un asunto de política pública. Sacamos, este sí es un poquito más técnico, es la inviabilidad del fracking frente a los retos del siglo XXI, pero tratamos de que sean pues más o menos comprensibles pues, para un público no súper experto, aunque son temas difíciles, porque igual hay que hablar de esas cosas, igual hay que hablar de ingeniería Sí. de petróleos y de cosas de geología, en fin. Entonces, eso, ahora yo sé que Aguawil, por ejemplo, ha hecho una labor súper linda de irse pues, a distintas comunidades, a hablar con ellos. Eh, Hace poquito salió un videíto que produjeron también muy chévere. Entonces, pues, sí, lo que hay que hacer es como tratar de generar como esto que estamos haciendo, muchos diálogos, y que la gente pueda Sí. pronunciarse y que sean multidisciplinarios, eso es clave, y que no se limite a una sola forma de saber. La gente que vive su territorio conoce su territorio, ¿no? Y eso hay que respetarlo. ¿Cuáles retos consideras que hay en cuestiones ambientales a la hora de implementar el fracking? Es decir, contaminación del agua, contaminación atmosférica. ¿Cuáles son los retos? Sí, pues son muchísimos, son los que tú dijiste y muchos más. En principio porque el fracking, el problema del fracking, no solamente es, aquí en las portadas de los libros se ven chévere. En este, como que llama la atención sobre el riesgo que tiene un pozo sobre el subsuelo, ¿cierto? Entonces, Sí, ¿por qué? Porque el fracking fractura, ¿no? Fractura la roca, la fractura con agua a presión, con mucha arena. Y eso pues genera riesgos pues en los acuíferos, riesgos de temblores, riesgos de que suban materiales radiactivos, en fin. Pero aquí se muestra otra imagen que a mí me gusta mucho porque lo que está mostrando aquí es que el fracking solo es rentable cuando son muchos, muchos pozos, no cuando es uno solo o cuando son poquitos. ¿Eso por qué? Porque el fracking, como se está metiendo en zonas difíciles, por así decirlo, entonces es muy ineficiente y un pozo de fracking se agota muy rápido. Entonces un pozo de fracking, tú sacas, tú perforas y a los 3 años tiene el pico y luego a los 5 o 7 años ya no te da más. Entonces, para que un campo petrolero sea productivo, tienes que hacer muchos, muchos, muchos pozos. Eso lo que significa es que necesitas muchas extensiones territoriales. ¿Y qué significa eso? Probablemente deforestación, infraestructura, vías, plataformas, maquinaria para cada uno de esos pozos. Y además cada pozo sí. necesita mucha agua, necesita mucha arena. Entonces, esto es una cosa impresionante, no solo pues por los riesgos hacia abajo, sino hacia los lados realmente. Eh, y sí, en general pues preocupa mucho, pues en temas de salud pública hay muchísimas preocupaciones que por ejemplo pues se han estudiado mucho en Estados Unidos, eh, hay correlaciones con partos prematuros, con toda una serie de enfermedades, los elementos radiactivos pues que se sacan del subsuelo pues pueden generar riesgos por mucho tiempo, eh, y el fracking realmente necesita mucha, mucha, mucha agua, porque la forma de presionar y fracturar las rocas con agua. Entonces la pregunta es ¿de dónde viene esa agua? Entonces es agua que tú estás sacando del ciclo de agua dulce para meterla dentro de unos pozos con un montón de químicos que se ponen en contacto con esos materiales radiactivos y ellos dicen que la reutilizan, pero en la práctica eso es muy costoso. Entonces en Estados Sí, Unidos, por ejemplo, muchas empresas tuvieron que cerrar porque el tratamiento del agua era muy costoso y allá lo sí. controlan, en cambio aquí en Colombia eso no lo va a controlar nadie. Estoy acá tomando nota. Y entonces hay un montón, o sea, hay un montón de riesgos, pues
como te decía, sobre la salud pública, sobre la biodiversidad, riesgos de sismos también se han reportado pues en otras partes. Y como son muchos pozos, pues ellos pueden decir, no, tenemos la mejor ingeniería, revestimos cada pozo con mucho cemento, pero el riesgo se multiplica, pues muchos pozos, ¿no? Tienes que hacer minería de arenas, pues porque la roca la fracturas con arena, esa minería a su vez también genera entonces daños ambientales. Entonces sí, Sí. realmente es complicado, pero principalmente por esa razón, porque son negocios muy ineficientes, entonces tienen que hacer muchos. ¿Tú consideras que en este momento estamos preparados para empezar las pruebas? ¿O si Colombia está realmente preparada para nueva etapa de la extracción minera? Sí, bueno, pues ahí en realidad la respuesta pues prácticamente ya la dio, pues la ha dado la comisión de expertos que contrató el gobierno, la dio el Consejo de Estado, ya todos ellos han dicho, en Colombia se requiere, o sea, para, si acaso, si se va a hacer una prueba científica, si uno accediera, digamos, a decir, bueno, está bien, hagámoslo, requieres institucionalidad fuerte. Y en Puerto Wilches eso no existe. En el Magdalena Medio no existe. No hay institucionalidad fuerte. Y tú que estás estudiando pues temas de gobernanza, pues habrás visto pues que hay actores armados, que hay mucha violencia, entonces el Estado ni siquiera controla eso. Entonces, institucionalidad fuerte no hay. Participación robusta. Como hemos visto, pues cuando la gente está en una condición de desventaja, de pobreza, de violencia, pues tampoco puede participar. Un ejercicio realmente científico, los pilotos deberían ser científicos y ya como lo hablamos, pues eso implicaría centros de investigación independientes, eh, como una veeduría y transparencia en la información, en fin, eso tampoco existe. Entonces, pues realmente las condiciones pues que tanto dijo la comisión de expertos como el Consejo de Estado no se cumplen. No, Sí, lo que llaman licencia social, pues tampoco, porque la gente tampoco quiere, mucha gente no quiere. Y la gente que accede no es porque quiera, sino porque está en una condición socioeconómica tan difícil que dice peor es nada, ¿no? sí, Entonces, claro. mejor agarremos las migajitas que nos deje esto. Entonces, no es una voluntad real lo que hay ahí de la gente. Entonces, pues, sí, yo creería que no hay condiciones para nada para hacer esto. Esto es una imposición que se está haciendo un poco muy a las malas. Ok. Ay, ya. Solamente tenía preparadas 3 preguntas. Bueno, no, pero súper. No sé si se te ocurra otra. Si es aquí, te puedo mostrar. A ver, te comparto pantalla y te muestro los libros. Sí, ¿Estás viendo? Bueno, este es ujú. uno. ¿Lo estás viendo? Sí, sí, lo estoy viendo. Estos están en internet, tú los puedes buscar, descargar gratuitamente. Eh, Y pues este es un libro construido a muchas manos, entonces pues aquí economista, abogados, él es un activista de la región, él es ingeniero de petróleos, este es ingeniero químico, ingeniero civil, geólogo, bueno, mejor dicho, es todo un combo multidisciplinario. Y este libro a mí me parece muy lindo, pues porque es más introductorio y aquí se explica un poquito cómo eh, el fracking en la discusión de cambio climático, por ejemplo, que eso es un tema súper Sí, importante. Se explica qué es el fracking, se explican los antecedentes del fracking, dónde se ha prohibido. Bueno, es muy chévere. Entonces aquí ya empieza a hablar como de las vulneraciones al derecho sano, al agua, los elementos radiactivos, el fracking, la relación con la democracia, con la construcción de paz. Y este último capítulo sobre temas económicos, que también pues, es súper interesante. Entonces, sí. pues está eso. También yo tenía aquí abierto, ay, no, lo cerré. Hay un video muy lindo, a ver si lo vuelvo a encontrar. Un video muy lindo, se llama Las 12 verdades del fracking. Sí. Es muy Aunque no chévere. lo estoy viendo. Ah, Ay, ¿no lo estás viendo? A no. ver,
Listo. ¿Ahora sí? Ya. Ujú, sí. Bueno, después lo mira con calma, pero está en YouTube. Y aquí también se explica un poquito. Pues son materiales que se han hecho, tú me preguntabas por cosas pedagógicas, hay algunas, Sí. ¿no? También, por ejemplo, hay una infografía, aquí yo la guardé, las es que están malas, ¿ahí estás viendo? Tu correo. Ah. Ay, no, ahí está, infografía, ay, aquí, esta es una infografía que está también en internet, Sigo viendo tu correo. ¿qué está en mi correo? Ay, Sí. no, ¿ahora sí? Ya. Bueno, esta es una que hizo Sensat, si tú pones infografía fracking Sensat, ahí te sale, aunque voy a sugerirles que la suban en mejor resolución. Y también hay, ay, también se hicieron estas, que son las 12 verdades sobre el fracking y son como tarjeticas. Eso se hicieron y Sí. se pegaron allá. Impactos en el agua, en la salud, aire, crisis climática, bueno. Entonces esas son algunas cositas que se han hecho. Este año, pues como el fracking fue un congreso, hubo varias audiencias públicas y fueron expertos de las Naciones Unidas, de muchas universidades nacionales y extranjeras, y algunos de esos videos también están en YouTube, en la página de la Alianza Colombia Libre de Francia. Entonces, pues ahí hemos intentado hacer algunos materiales que sirvan para la discusión pública, ¿no? Para que la discusión sea más amplia, por lo menos. Digamos que antes de venir, pues uno va escuchando, por ejemplo, la posición de, pues bueno, yo también estudio geología y es como la posición de los profesores, como de, bueno, sí, de hecho no es tan malo y pues viene, bueno, no lo entienden los profes de geología, pero después viene también el instituto, el director del Instituto de Ciencias Naturales de la Nacho y también comienza a decir como no, el fracking es viable en Colombia teniendo en cuenta, o sea, si se tienen como ciertas, ¿cómo se dice? Precauciones y le terminan dando el como el aval. Entonces aquí uno como que se da cuenta que en realidad la academia no es tan neutral, quizás no es tan objetiva, pues que en últimas también se están persiguiendo objetivos políticos con cada una de esas como afirmaciones, ¿no? Bueno, esa es como mi perspectiva, que a veces la academia también legitima un poco eso, entonces se guía mucho de las experiencias de otros países, no es contextual ni relacional, pero cuando la comunidad comienza a darle nombre a la ciénaga, comienza a darle nombre a los pozos donde van a sacar el agua, entonces ahí cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Entonces es como un poco también humanizar o hacer un ejercicio social a la academia. Súper, eso es importantísimo. Y es tal cual como tú lo dices, pues uno mira por ejemplo, en el Consejo de Estado le pidió un concepto a la Nacional y al final nombraron muchos profesores de la Nacional y no se pudieron poner de acuerdo. Entonces los que venían del grupito de Geología y de la Facultad de Minas estaban por un lado y el resto por Sí, otro. Y sí, eso también muestra que la hiperespecialización no es tan buena, porque si tú todo lo miras solamente en términos de geología, pues bueno, pues sí, de pronto uno puede decir, bueno, sí hay un potencial ahí y de pronto uno sí puede mitigar riesgos, pero es que el problema es que el territorio no solo es eso, el territorio es sí, gente, es agua, es biodiversidad, es aire, es cultura, ¿no? Son proyectos de futuro de la juventud y el mundo entero tampoco es solamente variables económicas, también tenemos que pensar en temas climáticos, en qué va a pasar climáticamente en los próximos 10 15 20 años. Y realmente lo que saquemos de gas con fracking, pues se va a quemar y todo eso va a generar emisiones y va a generar muchas emisiones. Entonces también hay sí. que preguntárselo desde ese punto de vista, como queremos de verdad contribuir aún más a una crisis que ya nos tiene así a la humanidad o queremos generar otro tipo de formas de vida que reviertan esa crisis, ¿no? Entonces está muy bien como que lo veas como desde esa perspectiva más humana, más relacional,
Eso es importantísimo, tener unos análisis mucho más contextuales y con muchas más variables. Sí, es cierto. Digamos que es un poco difícil dialogarlo con algunos profesores y digamos que yo estoy como dividida entre esta parte de la geografía un poco más social y esta parte científica rigurosa, pero bueno, o sea, siempre va a tener mis críticas. Es complicado, pero bueno. Claro, eso es complicado. Pero bueno, hay que tratar de promover diálogos. Nosotros cuando lanzamos el segundo libro que te mostré, el de la bien vivida, Sí, este lo presentamos allá en la Facultad de Minas en la Nacional. Y tuvimos un debate buenísimo sí, con ellos y fue duro, duro, duro en Medellín. Es difícil, o sea, hablar, a veces es muy difícil quitar esos puentes. A mí me ha pasado, pues, muchas veces que, pues, que me invitan a un escenario de diálogo y llegan como los pro fracking y me desacreditan de entrada. De entrada me dicen, usted no es técnica, usted no tiene nada que opinar. exacto, Entonces yo como así que no cierto. tengo que opinar, yo soy ciudadana colombiana y a mí me importa lo que pasa en este país. Entonces por eso el libro, el primer libro es un tema de política pública, es un tema que no solo es técnico, no solo es económico, es un tema social, político, climático, tiene que ver con la Sí, paz también, con la construcción de paz, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es decir, no, esto no es solamente un tema técnico, aunque también lo respetamos como tema técnico, pero también es un sí, tema político, ¿no? Porque nos interesa lo político no como lo electoral, sino lo que es de interés público. A eso me sí, es refiero cierto. pues cuando hablo de lo político, de interés público, porque nos interesa a todos. Entonces, eso pues es importante. Pero sí, es muy difícil, a uno lo maltratan mucho en esos escenarios. Sí, sí, es Sí, pero cierto, bueno, ¿no? Entonces, y hasta por pero, mujer lo maltratan a uno. Es ay, horrible. sí. Pero creo que cuando uno se toma como este liderazgo, como la vocería, creo que uno tiene que ser muy valiente. Y Sí, digamos, en estos 15 días que estuve hablando con muchos líderes sociales, por ejemplo, ayer uno llegó con un chaleco antibalas imagínate, y imagínate. muchas mujeres también, un poco silenciadas por ser mujeres. Entonces yo, pues yo lo que digo es que todas las personas que hacen ese tipo de denuncias son personas muy valientes, ¿sí? Que Ujú. quizás no le tienen miedo a ser líder social en un país en el que matan a diario. Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Ay,